Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de esta semana, ¿verdad? La primera. Entonces vamos a comenzar con otra forma de resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, que es a través del método de variación de parámetros. Entonces, ustedes observan ahí en la pizarra, ¿verdad? He escrito allí la ventaja sobre el método de coeficientes indeterminados que estudiaron en la semana anterior, ¿verdad? La semana pasada. Una de las ventajas es que el método no se limita a ecuaciones diferenciales donde el segundo miembro es una función polinómica, es decir, cuando se ven en una polinómica es también la función constante, ¿verdad? O de un grado n, ¿verdad? Donde n es un entero. Es decir, x a la 1 o x al cuadrado más x. O 0, que es la función constante, o un número, f de x, segundo miembro, igual a 1, por decir algo. Esas son funciones polinómicas. Tampoco se limita a funciones donde tenemos una función exponencial de la forma e a la alfa x, que es una de las que estudiaron en la semana pasada. Ni tampoco se limita a funciones como trigonométricas como de la forma seno de beta x o seno de beta x, o una combinación de dichas funciones, sino que podría ser que en el segundo miembro ya involucre otro tipo de función, por decir algo, la raíz de x más 1, por decir algo, que es una función ya no es polinómica, sino que es una función algebraica, ya no es ninguno de los tipos. Entonces, en ese caso, ya no puedo resolverla por el método de coeficientes indeterminados. ¿Estamos? Otra de las ventajas del método de variación de parámetros es que dicho método también es aplicable a cierto tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, es decir, los coeficientes de las derivadas y de la variable dependiente en el primer miembro ya dependen de una variable, por decir algo, x, la forma usual. Que ese tipo de ecuación, vamos a ver el caso especial, ¿verdad? De ese tipo, que son las ecuaciones equidimensionales, también se puede aplicar este método de variación de parámetros y eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, ahora vamos a analizar el método de variación de parámetros para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, ¿verdad? Entonces, allí tenemos cómo proceder para dicho método. En primer lugar, escribimos la ecuación que nos dan en la forma estándar, es decir, en la forma estándar es aquella forma donde la mayor derivada, el coeficiente es 1. Y entonces ya aquí me va a quedar un nuevo segundo miembro, que le vamos a llamar f de x. Entonces la solución de la ecuación dada va a ser, ustedes recuerdan, de que está compuesta por una función complementaria y una solución particular, que es solución de la no homogénea, y es sub c, la complementaria, ustedes recuerdan que es la solución de la homogénea asociada a la ecuación dada, a la ecuación homogénea asociada a la ecuación dada. Entonces quiere decir que y sub c está compuesta por esta combinación lineal, C1 por Y1 más C2 por Y2 y así sucesivamente hasta C sub n por la enésima, Y sub n. Y la particular va a estar formada por una combinación como esta, donde cada uno de estos coeficientes es el parámetro variable que va a ser dado por, se puede demostrar, que va a ser W sub I entre el Browniano de la solución del Y1 hasta Y sub n. Y aquí me dice que W sub I es el determinante resultante de sustituir en este determinante, es decir, en el Browniano, la columna I por esta columna formada por 0, 0, 0 y el último término de la columna, el segundo miembro de la forma estándar. ¿Estamos? Entonces ya vamos a ilustrar esa situación, cómo funciona, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a resolver un ejercicio de ese tipo. Entonces, por decir algo, ustedes saben de que
por mencionar algo como a manera de ejemplo, de esto último. Por ejemplo, si tenemos que el browniano está dado por, recuerden de un browniano, para una ecuación de orden n. Tendríamos, la primera fila sería y1, y2, y así sucesivamente, hasta y sub n. ¿Estamos? La segunda fila está formada por la derivada de las funciones y sub 2', y así sucesivamente, hasta y sub n'. Y así continuamos la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada de y sub 1, hasta llegar a la n-1 derivada de y sub 1. Y aquí de igual forma, hasta llegar a la n-1 derivada de y sub 2. Y aquí de igual forma, hasta llegar a la n-1 derivada de y sub n. Entonces quiere decir que si yo por decir algo, bueno, de manera de ejemplo, supónganse que quiero determinar el w sub 2, w sub 2, entonces lo que hacemos es elimino la segunda columna, el subíndice me indica la columna que voy a eliminar y pongo ahí 0, 0 y así sucesivamente. Y aquí pongo en esa posición, pongo el segundo miembro de la forma estándar. Eso es lo que quiere decir esto. Y lo demás lo pongo tal como está, ¿verdad? Aquí es 1, aquí es 1', ¿verdad? Y así sucesivamente hasta y es 1, n-1 derivada. Sí. Y aquí volvemos a poner también lo mismo, ¿verdad? Solo lo que va a cambiar es la columna 2, ¿verdad? Dependiendo de la expresión que quiero determinar, W1, W2 y así, ¿verdad? Sí. Pregunta hasta allí o alguna observación. Vamos a ir despacio para que vayan visualizando. Ese es el esqueleto prácticamente del procedimiento, así de una manera general. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo donde tengamos una ecuación diferencial de orden 2, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera ecuación, el primer ejemplo. Entonces tendríamos y' más y igual a cosecante al cubo de x. Observen que esa ecuación no la podría resolver por coeficientes indeterminados, ¿verdad? Porque no es una del tipo donde se puede aplicar el método. Recuerden que y debe ser una trigonométrica de la forma coseno de alfa x, coseno de alfa, perdón, coseno de beta x, coseno de beta x, pero eso es cosecante. Entonces, obligadamente aquí tengo que aplicar variación de parámetros. Entonces, por eso se llama el método variación de parámetros, porque tenemos estos parámetros variables, es decir, dependen de x, ya no son constantes. Bien, entonces lo primero que hacemos es, como quiero determinar y es la función complementaria, ¿verdad? Y es sub c, entonces ustedes saben de que ustedes veían en la clase anterior, que es la solución de la homogénea asociada a la homogénea, es decir, la que es idénticamente igual a 0. Esa es la homogénea asociada a esta no homogénea.
cuya ecuación auxiliar o ecuación característica sería m cuadrado más 1. ¿Estamos? Entonces me quedaría de que m va a ser igual a, si ustedes sacan allí, ¿verdad? Tendríamos la raíz de menos 1, sería la unidad imaginaria, más o menos 1, y ¿verdad? Que si yo lo quiero reescribir, me quedaría así, ¿verdad? 0 más o menos 1 y ¿verdad? Entonces este sería nuestro alfa y este sería nuestro beta. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Voy haciendo esto paso a paso. Entonces, ustedes recuerdan que cuando tienen complejas, entonces la forma es e a la alfa x, factor de C1 coseno de beta x, bueno, así, más C sub 2 seno de beta x. Sustituyendo me quedaría ahí, ¿verdad? Que es sub c. Alfa vale 0, ¿verdad? Entonces me quedaría que a la 0 es c. C1 coseno de beta x, pero beta vale 1. Recuerden de que beta siempre es una cantidad positiva. Entonces tomo el número exclusivamente. Así es. Entonces sería una ABC, y aquí lo voy a poner con un poco de detalle, recordando lo que ustedes ya veían en la clase anterior. Entonces, E a la 0 es 1, lo puedo obviar, entonces me quedaría 1 por algo, me va a quedar ese algo, entonces me quedaría C sub 1, ¿verdad? Coseno de X más C sub 2 seno de X. Y entonces aquí tenemos, se ve que este sería el Y sub 1, ¿verdad? Y este sería el Y sub 2. ¿De acuerdo a esto? Y entonces determino el browniano de ello. Determinando el browniano de Y1 y Y2, aquí solo voy a poner W, ¿verdad? Por simplicidad, recordemos que en la primera fila pongo las soluciones, Y1 y Y2, ¿verdad? Seno de X. Vamos a poner así. Y aquí la derivada de coseno menos C, seno. La derivada del seno, la derivada del seno es C coseno. La derivada del seno es el coseno. Seno de X. Producto del elemento de la diagonal principal me quedaría coseno por coseno, coseno cuadrado de X. Menos por determinante de orden 2, menos por mata menos, y seno por seno, menos seno al cuadrado de X. Entonces me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a la unidad, de acuerdo a la identidad pitagórica. ¿Preguntas hasta ahí? Luego determino W1. Ustedes saben de que W1 va a ser, decía, de acuerdo a esto que expliqué, va a ser el determinante resultante de eliminar el browniano. No es W1, ¿verdad? Eso lo indica la columna. Voy a eliminar la columna 1 en el browniano y poner 0 y aquí el segundo miembro de la forma estándar. Como ya esta ecuación, observen de que ya está en la forma estándar porque el coeficiente de la mayor derivada es 1, esto ya es la forma estándar. Entonces, quiere decir que eso es lo que voy a poner aquí. Cosecante al cubo de X. Y la segunda columna, tal como aparece en el browniano, seno de X. Coseno de X. ¿Preguntada hasta ahí o alguna observación? Opero. Me daría 0 la diagonal principal menos el determinante de orden 2 cosecante de X por el seno de X. Pero ustedes saben de que la cosecante es la función recíproca del seno, ¿verdad?
Es decir, es 1 sobre seno al cubo de x, multiplicado por el seno de x. Voy a poner así por simplicidad. Entonces, observen de que bien podemos simplificar ahí, ¿verdad? Esas expresiones, degradar, aquí como este tiene exponente 1, lo degrado en una unidad, me quedaría al cuadrado. 1 sobre seno cuadrado es cosecante, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces me quedaría W1 menos 1 sobre seno cuadrado es cosecante al cuadrado de x. ¿Estamos? ¿Preguntada hasta ahí? Vamos con W2. W sub 2, el subíndice me está indicando qué columna voy a eliminar en el determinante. Voy a eliminar la columna 2 y pongo 0 y aquí el segundo miembro de la forma estándar. Entonces sería cosecante al cubo de x. Y la primera columna tal como aparece en el gaussiano. Coseno de x menos seno de x. ¿Estamos? Vamos con el otro. Producto de los elementos de la diagonal principal sería coseno de x, ¿verdad? Por cosecante al cubo de x. ¿Estamos? Y por menos 0, ¿verdad? Lo puedo ignorar. Pero entonces, observen que cosecante decíamos que el recíproco del seno, entonces puedo escribirlo como seno, 1 sobre seno de x elevado al cubo. Ya tengo W sub 2. Una vez que he determinado ellos, puedo determinar cada uno de los parámetros variables. Voy a determinar U sub 1, ¿verdad? Va a ser W sub 1 entre W, ¿verdad? La integral. Es el primer parámetro variable, pero se llama variación de parámetros. W sub 1 entre W, ¿verdad? Esto dividido entre 1 me va a dar eso mismo, ¿verdad? Entonces me quedaría la integral de menos cosecante diferencial de x. Entonces eso es cotangente, ¿verdad? Cotangente de x, porque si derivo la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. ¿Preguntadas ahí? Ahí tenemos el primer parámetro variable. Vamos al parámetro U sub 2. U sub 2, W sub 2 entre W, ¿verdad? El integrante. W sub 2 entre W, ¿verdad? W sub 2, veamos dónde tenemos W sub 2. Es esto, ¿verdad? Partido entre W. Esto entre 1 me va a dar eso mismo. Entonces me quedaría eso en el integrante. Y observen de que si quiero esto lo puedo reescribir como seno de x a la menos 3, ¿verdad? O seno de x diferencial de x. Si hacemos un cambio de variable considerando m el seno, ¿verdad? M el seno de x, la diferencial de m, me quedaría coseno de x diferencial de x. Entonces me quedaría así, ¿verdad? Si hago cambio de variable. M a la menos 3 de m. Entonces, de acuerdo a la regla de la potencia, me quedaría menos 3 más 1, menos 2, ¿verdad? M a la menos 2 entre menos 2, ¿verdad? Más entre menos da menos. Sería menos 1 medio de seno elevado a la menos 2, ¿verdad? ¿Preguntadas ahí? Bien, ahora determino, ahora sí yo ya puedo determinar esto, la solución particular. Y sub P va a ser U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Entonces, U sub 1, el primer parámetro variable, cuanto obtuvimos, es cotangente, ¿verdad?
cotangente. Entonces tendríamos cotangente de X por Y1, ¿verdad? Pero Y1 es coseno, ¿verdad? Ahora por U sub 2, ¿verdad? U sub 2 tendríamos menos, ya no solo le vamos a poner menos. U sub 2, ¿verdad? Menos un medio de seno de X a la menos 2, ¿verdad? Por Y sub 2, pero Y sub 2 es el seno de X, que como no tiene exponente, sobreentiende que es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría, operando esas expresiones, me quedaría que Y sub P va a ser cotangente de X coseno de X. Y aquí potencias de la misma base multiplicadas, sumamos los exponentes. Menos 2 más 1, me quedaría menos 1. Entonces me quedaría menos un medio de seno de X elevado a la menos 1. Pero el recíproco del seno es la cosecante, entonces puedo escribir así, ¿verdad? Cotangente de X, coseno de X, un medio de la cosecante de X. Es decir, eso lo puedo reescribir como 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante, ¿verdad? Entonces, conociendo la solución particular y la función complementaria, puedo obtener la solución general de esta ecuación no homogénea. Entonces me quedaría que Y, la solución general de la homogénea, está compuesta por la función complementaria más la integral particular de la solución particular. Entonces, superponiendo esas dos, ¿verdad? Me quedaría Y sub 0, C1 coseno de X, ¿verdad? Más C sub 2 seno de X, más la particular, ¿verdad? Más cotangente de X coseno de X, menos un medio de la cosecante de X. Entonces ahí tenemos la solución general de esta ecuación no homogénea de coeficientes constantes, en este caso los coeficientes de la segunda derivada y la variable dependiente, es 1. Constante. ¿Pregunta hasta ahí? Bien, ahí tenemos una de segundo orden. Veamos otra de segundo orden. Observen bien la mecánica que seguimos. Veamos este otro ejercicio. 4y' menos 4 veces la primera derivada más la variable dependiente igual a 4 veces la exponencial de x medios, factor de la raíz de x. Tenemos esta ecuación. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, observen de que ahí tenemos esa ecuación. Primer paso. Me dice que en este caso no está escrita en la forma estándar porque el coeficiente de la mayor derivada no es 1, ¿estamos? Entonces hay que llevarlo primeramente, la llevamos a la forma estándar, o forma reducida también. Entonces llevándola a la forma estándar,
lo que hacemos es multiplicamos por recíproco del coeficiente de la mayor derivada, es decir, multiplicamos por 4. Dicho de otra forma, dividimos entre 4 cada uno de los términos. 4 entre 4 a 1. 4 entre 4 a 1, ¿verdad? Y entre 4 me quedaría un cuarto de y, ¿verdad? Y aquí 4 entre 4 solo me quedaría la exponencial natural y esa expresión algebraica. Ahí de ¿preguntabas ahí? Entonces, la homogénea asociada a esta no homogénea es la que es idénticamente igual a 0. Es la homogénea asociada. ¿Para qué la necesito? Porque yo necesito la solución general de esta, que sería la función complementaria. ¿Recuerdan eso? Cuya ecuación auxiliar o ecuación característica sería m al cuadrado, m a la 1, más un cuarto, igual a 0. Factorizando ese trinomio, lo vamos a factorizar. Raíz de m cuadrado, m. Menos. Menos por más, da menos. Buscamos dos números que multiplicados me den un cuarto y que sumado, porque tenemos signos iguales, me den 1. Sería un medio, ¿verdad? Porque un medio más. Tendríamos un medio por un medio, un cuarto. Y hay un medio más otro medio, 2 medios sería igual a 1. Entonces sería un medio. Observen que como es el mismo número, es un trinomio cuadrado perfecto, no tenemos nada. Igualando a 0 cada uno de los factores, me quedaría m igual a un medio. Y para el otro factor, si lo igualo a 0, un medio. Tenemos dos raíces reales que iguales, ¿verdad? Entonces ustedes saben de qué y va a ser igual a C1, ¿verdad? Por E a la un medio de E a la X, ¿verdad? Es decir, medio E a la un medio de X, ¿verdad? Y la C2 va a ser X por E a la un medio de X. Preguntaste ahí, esta sería la función complementaria, ya no solo pongámosle nombres y apellidos. Esa es la solución general de esta homogénea, que aquí le llamamos función complementaria. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo que veían en la clase anterior. ¿Preguntaste ahí? Ya tenemos la complementaria. Determinamos, observen de que cada una de estas, este sería Y1 y Y2. Entonces, este sería Y1 y este sería Y2, pero determinamos el pronunciano de ellas. Entonces, W va a ser un determinante de orden doble. Entonces, en la primera fila ponemos las funciones de la X medio. Y aquí tendríamos X por E a la X medio. ¿Sí? La derivada de un exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería un medio. Entonces me quedaría aquí medio. ¿Estamos? Y aquí tenemos la derivada de un producto, ¿verdad? Va a ser la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada del exponencial, que va a ser la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería un medio. Por eso aquí le ponemos medio. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Evalúa ese determinante de orden doble. Evaluando, me va a quedar así, ¿verdad? Esto por esto, observen que tendríamos potencias de la misma base. Digo la misma base, son los exponentes. X medios más X medios, tendríamos 2 veces X medio, de ahí eso es igual a X. Entonces me quedaría E a la X. A la X, aquí de igual forma me quedaría X E a la X medio. Menos por determinante de orden 2, multiplicando eso, me quedaría X E a la X medio. Observen que se van a simplificar estos dos, ¿verdad? Y me quedaría que W es igual a
es exponencial natural. ¿Preguntaste ahí? Vamos con W1. W1 pasa el determinante, su índice me está indicando qué columna voy a eliminar en el browniano. Elimino la columna 1 y en él escribo 0 y el segundo lado en la ecuación diferencial en la forma estándar, sería eso, ¿verdad? E a la X medio, ¿verdad? Por la raíz de X. ¿Estamos? Y en la segunda columna, tal como aparece en el browniano, X exponencial de X medio. Y aquí tendríamos E a la X medio más X exponencial de E a la X medios. ¿Sí? Producto de los elementos de la diagonal principal tenemos 0 menos el producto de estos elementos. Decíamos E a la X medio, por E a la X medio, E a la X. E a la X. Y aquí tendríamos X a la 1 medio por X, ¿verdad? A la 1, ¿verdad? Sumamos los exponentes, ¿verdad? Tenemos 1 medio más 1, ¿verdad? 1 por 2, ¿verdad? Más 1, 3, ¿verdad? 3 medios. Entonces me quedaría por X elevado a la 3 medios. Vamos a ponerlo así. X elevado a la 3 medios. Que simplificado nos va a quedar menos, ¿verdad? X a la 3 medios por la exponencial natural. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Vamos a calcular ahora el W2, ¿verdad? Decíamos, ese W2 va a ser el determinante resultante de eliminar en el browniano, como es W2, ¿verdad? Elimino la columna 2 del browniano y escribo 0 y el segundo miembro de la forma estándar. E a la X medio por la raíz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y la columna del browniano 1, ¿verdad? Tal como está, ¿verdad? E a la X medios y tendríamos E a la X medio. Producto de los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? Me quedaría aquí E a la X, ¿verdad? Por X a la 1 medio, ¿verdad? Por E a la X. ¿Preguntabas ahí o alguna observación? El otro me da 0, lo ignoro. Ahora sí, determino cada uno de los parámetros variables. El primer parámetro variable, decíamos, puso 1, ¿verdad? Que va a ser W1 entre W, voy a escribirlo más abajo. Puso 1, decíamos, es W1 entre el browniano. Sería el integrante. W1 es esto, voy a ponerlo con todos los detalles. Menos X elevado a la 3 medio. E a la X. Entre W, ¿verdad? Pero nuestro W es la exponencial, ¿verdad? E a la X. Observen de que se van a simplificar las naturales, ¿verdad? Y me quedaría menos la integral de X elevado a la 3 medio de X. Integramos. Menos, ¿verdad? 3 más 2, 5. Entonces tendríamos 5 medios. Recíproco de 5 medios, 2 quintos. Entonces sería la derivada nota S. ¿Preguntaste ahí? Vamos con el otro parámetro variable, Q sub 2. Q sub 2 va a ser la integral de W sub 2 entre el browniano. Sería integrando. W sub 2 es el que obtuvimos. Tendríamos E a X a la 1 medio, ¿verdad? Por E a la X. Entre W
de la exponencial. De nuevo, observen que se van a eliminar las exponenciales y me quedaría la integral de x a la 1 medio de x. 1 más 2, 3, partido entre 2. Recíproco de 3 medios, 2 tercios. Tenemos doble, plus un doble. Ahí tenemos ya los dos parámetros variables. Ahora podemos plantear la particular, ¿verdad? La particular va a ser U sub 1 por Y sub 1, más U sub 2 por Y sub 2. Sustituyendo U sub 1, ¿verdad? El parámetro variable es este. Menos 2 quinto, ¿verdad? De x elevado a la 5 medio, ¿verdad? Por Y1, pero nuestro Y1 aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el Y sub 1, aquí lo está, ¿verdad? E a la x medio. Más U sub 2, ¿verdad? U sub 2 es esto, ¿verdad? 2 tercios de x elevado a la 3 medios por y sub 2, x por e a la x medios, x por e a la x medio. ¿Preguntadas ahí? Entonces me quedaría así, ¿verdad? Y sub p va a ser igual a... Observen que si quiero puedo sacar factor común la exponencial. Sacando factor común la exponencial, porque es común, si no la puedo trabajar tal como está. Me quedaría e a la x medio factor de menos 2 quinto, ¿verdad? De x elevado a la 5 medio. Y aquí esto como tiene x a la 1, ¿verdad? Entonces tendríamos más 2 tercios, ¿verdad? Potencias de la misma base multiplicadas, sumamos los exponentes. 2 por 1, 2, ¿verdad? Más 3, 5, 5 medio. Entonces me quedaría x elevado a la 5 medio, obviamente que son términos semejantes. Entonces tendríamos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 2 quintos, perdón, más 2 tercios. El mínimo común sería la multiplicación de ambos, porque son primos entre sí, ¿verdad? Pueden multiplicar así cruzadamente. 6, 10. Entonces me daría 4 15 avos. Entonces finalmente vamos a tener 4 quinceavos de x elevado a la 4 quinceavos de x a las 5 medios por la exponencial, ¿verdad? De x de a la x medio. ¿Preguntadas allí o alguna observación? Vamos ahora con la solución general de la no homogénea, es decir, la solución de esa ecuación no homogénea. Va a ser la función complementaria más la integral particular. Es decir, la suma de esta más esta. Entonces me quedaría que y va a ser igual a C1, ¿verdad? E a la x medio, ¿verdad? Más C2 x por e a la x medio, ¿verdad? Más la particular, ¿verdad? Se ve que la particular, la característica de ella es que no tiene parámetro. X elevado a las 5 medios por e a la x medio. Y entonces ahí tendríamos la solución general a esa ecuación no homogénea de coeficientes constantes. ¿Preguntas allí o alguna observación? Entonces decíamos, es homogénea, es no homogénea porque el segundo lado no es 0. Y de coeficientes constantes, porque las coeficientes de las derivadas
En este caso, 4 menos 4 y 1 son constantes. No. En la próxima clase vamos a ver una donde ya no son los coeficientes constantes, sino que son variables, dependen de ellos. Bien, veamos un tercer problema. Veamos una ecuación diferencial de orden 3. Hemos visto dos de orden 2, ahora veamos una de orden 3. Bien, vamos a comenzar por acá. Es un poco largo. Observen que ninguna de estas dos las habría podido resolver por el de coeficientes indeterminados, porque observen que esta del segundo miembro tenía la raíz de x, una función algebraica, que no es contemplada en el método de coeficientes indeterminados. Solo contempla las polinómicas, las exponenciales de la forma e a la alfa x, o las trigonométricas de la forma coseno de beta x, o seno de beta x, o una combinación de ellas. Este caso que tenemos acá, sí lo podría resolver también por el método de coeficientes indeterminados. Ya van a ver por qué razón. ¿Por qué razón la puedo resolver por el método de coeficientes indeterminados también? ¿Por qué razón la podría resolver con coeficientes indeterminados? ¿Quién me puede decir? Observen que el segundo miembro, ¿qué tipo de función es ese? F de x igual a 4x. Observen que esa es una polinómica de grado 1, entonces sí puedo aplicar el método de coeficiente. Ahí sí. Para esa sí puedo aplicar el otro método que ustedes vieron en la semana pasada. Bien. Pero aquí la vamos a resolver por variación de parámetros. Entonces decíamos, primero lo que hacemos es que llevamos la ecuación dada. Si no lo está, a la forma estándar. No lo está en la forma estándar porque el coeficiente de la mayor derivada no es 1. Entonces voy a dividir entre 3 o multiplicar ambos lados por 1/3, dicho de otra forma. Entonces llevándolo a la forma estándar me quedaría tercera derivada, 3 entre 3 a 1, ¿verdad? 6 entre 3 a 2, ¿verdad? Y aquí 4 entre 3 me quedaría 4/3. Preguntadas ahí, ahora sí. Ya la tenemos la ecuación en la forma estándar. Estamos. Donde este va a ser mi segundo miembro de la forma estándar, mi f de x que mencionaba en la forma general de solución. Ahora, la ecuación auxiliar, homogénea asociada a esta no homogénea, es la que es idénticamente igual a 0. Es la homogénea asociada a esta no homogénea, cuya ecuación auxiliar o ecuación característica sería m al cubo menos 2m al cuadrado igual a 0. Sacando el factor común m cuadrado, me quedaría m cuadrado de m menos 2, ¿verdad? Igual a 0. Qué bien lo puedo escribir así, ¿verdad? Para que este producto sea 0, lo va a hacer 0. O si m es 0, o m es 0, ¿verdad? O esto es 0, que al despejarlo me quedaría para m igual a 2. Tenemos dos raíces reales e iguales. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos dos raíces reales iguales, para evitar la duplicidad, multiplicamos por x. Entonces, quiere decir que la solución de la homogénea asociada, que aquí le llamamos función complementaria, va a ser C1, ¿verdad? Por e a la 0 veces x más c sub 2 por x e a la 0 veces x más c sub 3 por e elevado a la 2 x. Pero e a la 0 me quedaría 1, ¿verdad? Y entonces me quedaría que la función complementaria
va a ser, decíamos, E a la 0 por algo, 0, y a la 0, 1. Aquí me quedaría más C2, ¿verdad? 1 por X, X. Y aquí C sub 3, E a la 2, X. Entonces ya tenemos el Y1, Y2 y Y3, ¿verdad? Podemos determinar el Browniano, que sería Y sub 1, ¿verdad? Y sub 2 y Y sub 3, ¿verdad? Es decir, vamos a tener el Browniano un determinante de orden 3, ¿verdad? Entonces determinemos el Browniano W, ¿verdad? Entonces la primera fila va a estar formado por los Y1, Y2 y Y3, ¿verdad? Aquí por la primera derivada, la derivada 1, ¿verdad? La derivada de una exponencial, la misma exponencial por la derivada del exponente 2, ¿verdad? La derivada de una constante, 0. La derivada de una constante, 0. Y aquí tendríamos, al derivar de nuevo, me quedaría 4 veces el exponencial. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Observen de que como aquí tenemos la mayor número de 0, pero puedo hacerlo por la columna 1. Entonces, evaluando ese determinante por la columna 1. O también lo pueden evaluar por la fila 3. Pero el resultado es el mismo. Esta es posición 1, 1, ¿verdad? 1 más 1, 2, ¿verdad? Es par, entonces conserva el signo, entonces sería 1. Por el determinante que me queda, 4y a la 2x, 0, lo pueden ignorar. 4y a la 2x. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Hay que recordar algunas propiedades de los determinantes. W1, ¿verdad? W1 decíamos, su índice me indica de la columna que voy a eliminar en el Browniano. Eliminaría esta columna y pondría 0, 0 porque es de orden 3. El segundo miembro de la forma estándar, 4 tercios. Y aquí las demás columnas tal como aparecen en el Browniano. 1, 0. Aquí E a la 2x, 2 veces C a la 2x, y aquí 4 veces E a la 2x. ¿Se ven? Aquí lo evalúo siempre por la columna 1, donde el elemento diferente de 0 está libre. Posición, fila 3, columna 1, 3 más 1 es par, entonces conserva su signo a esa expresión. Tendríamos 4 tercios de x, y el determinante que me quedaría esto por esto, ¿verdad? Me quedaría 2x exponencial de 2x menos los determinantes de orden 2 e a la 2x. Que si quiero lo puedo sacar esto como factor común, ¿verdad? Se ven que voy a sacar factor común y exponencial y esto lo voy a introducir por conveniencia. ¿Por qué razón? Porque me aparece el exponencial en W y voy a dividir entre esa expresión, por eso observo esto. Saco el exponencial natural como factor común, e a la 2x, y la x la voy a introducir por conveniencia, x cuadrado, me quedaría 2x al cuadrado, y x por 1 x. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Vamos ahora a W2. W sub 2 va a ser igual a W sub 2 va a ser igual a, como es sub 2, ¿verdad? Elimino la segunda columna del Browniano y escribo 0, 0 y el segundo miembro de la forma estándar. 0, 0 y el segundo miembro de la forma estándar. 4 tercios de x. Las demás columnas tal como aparecen en el Browniano. 1, 0, 0. E a la 2x, 2 veces C a la 2x, 4 veces E a la 2x.
X. Ahí me puedo dar gusto donde evaluar. Por la columna 1, por la columna 2, por la fila 2, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Lo voy a hacer por la columna 1. Posición 1, 1, ¿verdad? 1 más 1, 2, impar, entonces conservo así, no va a ser 1, ¿verdad? Y me queda esto por esto, ¿verdad? Menos esto por esto, entonces me quedaría menos 8, ¿verdad? 8 tercios, ¿verdad? De X. 8 tercios de X exponencial de 2 veces X. ¿Das ahí o alguna observación? O sea, que tendríamos menos. También el signo para que no se nos vaya a perder. Bien, entonces ya tenemos W sub 2. Determinamos W sub 3. W sub 3 va a ser el determinante resultante de eliminar la fila 3, la columna 3, perdón, y poner 0, 0 y el segundo lado de la forma estándar. 4 tercios. Y las demás columnas tal como aparecen en el Gaussiano. 1, 0, 0. X, 1, 0. 0 que también, ahí nos podemos dar gusto. Puedo hablar por la, hay mayor número de 0, por la columna 1, por la columna 3, por la fila 2 y por la fila 3, porque tiene igual número de 0. Lo voy a hacer siempre por la columna 1. Ustedes lo pueden hacer por los otros para verificar que da lo mismo, independientemente por donde lo evalúo. Decíamos que era posición par, entonces me quedaría 1, ¿verdad? Conservamos 5. Y me quedaría esto por esto, esto por esto. Entonces me quedaría 4 tercios, ¿verdad? Sí. Ahora sí, determinamos los parámetros variables. Ya tenemos los W, ¿verdad? Entonces, el primer parámetro variable va a ser U sub 1, va a ser la integral de W1 entre el Bronsquiano, ¿verdad? W sub 1, ¿verdad? Esto partido entre esto. Voy a poner el paso previo. Me va a quedar así, ¿verdad? La integral de W1, ¿verdad? W1 es esta expresión, ¿verdad? 4 exponencial de 2x. Tercio, factor de 2x al cuadrado menos x sobre w, 4 e a la 2x, la diferencial de x. Observen de que se va a simplificar esto con esto. Y me quedaría en un tercio. Un tercio lo puedo sacar del integrando. Y me quedaría así, ¿verdad? Vamos a ver si nos cabe. Creo que nos cabe con este fácil todo. Un tercio de esa polinómica, ¿verdad? Un tercio de 2x al cuadrado, ¿verdad? Menos x diferencial de x. Entonces me quedaría U sub 1 va a ser igual a un tercio factor de. Me quedaría 2 más 1, 3, ¿verdad? Tercio. Y aquí me quedaría x al cuadrado menos. ¿Sí ves? Operando me quedaría aquí 2 novenos, ¿verdad? 2 novenos de x al cubo, ¿verdad? Menos x al cuadrado, 3 por 2, 6. Sexto. ¿Preguntas hasta ahí o alguna observación? Tenemos ya el U sub 1, ¿verdad? Vamos con el parámetro variable U sub 2, ¿verdad? Va a ser W sub 2 entre W, ¿verdad? Y W sub 2 es esto, ¿verdad? Entre W. Aquí lo voy a hacer de una forma práctica. Tenemos, observen de que tendríamos 8 entre 4 a 2, ¿verdad? Voy a sacar ese 2, ¿verdad? Menos 2 tercios. Con el tercio. Ahí tendríamos, repito, 8 entre 4 a 2, ¿verdad? 2 tercios. X,
Esto se simplifica, ¿verdad? ¿Están? Estoy dividiendo W sub 2, repito, entre W, ¿verdad? Esto entre esto. Entonces me quedaría aquí, ¿verdad? X, ¿verdad? Diferencial de X. ¿Alguna pregunta ahí o alguna observación? W sub 2 entre W. Entonces operamos, ¿verdad? Entonces me quedaría 2/3, ¿verdad? Factor de X al cuadrado medio, ¿verdad? Simplificando, me quedaría así, ¿verdad? Menos X al cuadrado tercio, lo que tendríamos Q sub 2, ¿verdad? Y finalmente el tercer parámetro variable Q sub 3, ¿verdad? Va a ser la integral de W sub 3 entre W de X. Veamos, va a ser W sub 3 entre W, ¿verdad? Observe que ahí se va a simplificar nada más. Voy a poner el paso previo para que lo vean sencillo. W sub 3, ¿verdad? 4/3 de X partido entre 4 E a la 2 X. Observen que los 4 se van a simplificar, ¿verdad? Y el tercio me va a quedar, ¿verdad? Me va a quedar un tercio de X. Pasándolo al numerador de esa exponencial natural, a la 2x diferencial de X. Observen que aquí tenemos una algebraica y una trigonométrica. Entonces, su sería la algebraica, que es lo que aparece primero en mis láteras. Entonces, sería U igual a X. Y de B, E a la menos 2x. Diferencial de X. Esto lo diferenciamos, me quedaría diferencial de X. Y esto lo integramos, sería B, E a la menos 2x entre menos 2, ¿verdad? No se cambia de variable. Entonces vamos a tener aquí, ¿verdad? Que esto va a ser un tercio de U por B, ¿verdad? Esto por esto. Me quedaría menos X exponencial de menos 2x medio, ¿verdad? U por B, medio. Menos B diferencial de un menos de la expresión, por el menos de esta cantidad me quedaría un medio de la exponencial de menos 2 X de X. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Integramos. Entonces me quedaría aquí la antiderivada, tendríamos un tercio, ¿verdad? Tendríamos menos X E a la menos 2x medio. Aquí tendríamos E a la menos 2x entre menos 2. Por este menos 2 me daría menos 4. Entonces tendríamos E a la menos 2x cuarto. ¿Sí ves? Que operando finalmente me quedaría de que U sub 3, vamos a ponerlo aquí, ya operando esas cantidades me daría sexto. Me quedaría menos x E a la menos 2x, ¿verdad? Sexto. 3 por 2, 6, aquí daría 12. E a la menos 2x, ¿verdad? 12avo. Y así tendríamos eso, U sub 3, y tenemos U sub 2, y tenemos U 1, ¿verdad? Para formar la particular, ¿verdad? Entonces quiere decir que la solución particular y es sub P, ¿verdad? Recuerden de que va a ser U sub 1 por Y sub 1, ¿verdad? Más U sub 2 por Y sub 2, ¿verdad? Más U sub 3 por Y sub 3, ¿verdad? U sub 1, ¿verdad? U sub 1 ya lo tenemos acá, ¿verdad? Tendríamos U sub 1, que está polinómica. 2 noveno de X al cubo, menos X al cuadrado sexto, ¿verdad? Por Y1, ¿verdad? Pero Y1, ¿quién es? Es 1, ¿verdad? 1. Esto que tenemos, que es recalcable en café. Más U sub 2, ¿verdad? U sub 2 menos X al cuadrado tercio.
por y sub 2, ¿verdad? X más u sub 3, que es el que acabamos de determinar, por y sub 3, ¿verdad? Observen de que si quiero podría sacar como factor común la exponencial natural. Sacando como común la exponencial natural, me quedaría e a la menos 2x factor de x sexto, ¿verdad? Un doceavo. Ese es y sub 3, ¿verdad? U sub 3, perdón, por y sub 3, ¿verdad? Y sub 3 la exponencial esa. E a la 2, x. Observen que me quedaría e a la 0, ¿verdad? Y aquí me quedaría entonces y sub p, 2 novenos, x al cubo, ¿verdad? X al cuadrado sexto, ¿verdad? Y aquí me quedaría x al cubo, ¿verdad? X cuadrado, x cubo, ¿verdad? Tercio, ¿verdad? Y aquí se me haría e a la 0, ¿verdad? Por algo me va a quedar ese algo, x a la sexta, ¿verdad? 12, un doceavo, ¿verdad? ¿Estamos? Pero observen de que allí podemos compactar este con este, porque son términos semejantes, ¿verdad? Tenemos 2 novenos de x al cubo menos un tercio, ¿verdad? El mínimo común denominador sería 9, ¿verdad? 9 entre 9 a 1 por 2, 2, ¿verdad? Menos, ¿verdad? 9 entre 3 a 3 por 1 a 3, ¿verdad? Me daría menos un noveno, entonces me quedaría finalmente, y la particular va a ser, y el sub p va a ser igual a menos un noveno, ¿verdad? De x al cubo, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos x al cuadrado sexto, ¿verdad? Menos x sextos menos un doceavo. Ahora sí, ya tenemos la solución particular, ¿verdad? Entonces podemos calcular la general, que es la suma de la función complementaria más la solución particular. La complementaria, aquí la tenemos. Y la particular la tenemos acá. Entonces las superponemos, ¿verdad? Entonces me quedaría y igual a eso, ¿verdad? C1 más C2 X más C3 E a la menos 2 a la 2X más la particular, que sería esto, menos X al cubo noveno, ¿verdad? Menos x al cuadrado sexto, ¿verdad? Menos x sexto, ¿verdad? Menos un doceavo. Pero observen que eso lo puedo compactar todavía. Aquí tenemos esta constante. Y esta otra constante la puedo compactar en una sola constante que le voy a llamar K1, ¿verdad? Donde K1 sería la suma de C1 menos un doceavo. Recuerden que yo le llamo suma. Recuerden que la resta es una suma algebraica. ¿Está? Bien. Aquí también otro semejante sería este, porque contiene X con este que tiene X. Entonces a eso le voy a llamar K2. Donde K2 sería C2, ¿verdad? C2 menos un sexto. Y entonces de X, ¿verdad? Y ahí no hay semejante, ¿verdad? Sería C sub 3 exponencial de 2X menos X al cubo, ¿verdad? Menos X al cuadrado sexto. Y ahí tendríamos ya todo lo que queríamos. Y entonces quiere decir que la solución generada a esa ecuación no homogénea de coeficientes constantes sería igual a esta expresión. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Entonces, de esa forma, observen de que de esa forma se procede para resolver una ecuación diferencial no homogénea
con coeficientes constantes a través del método de variación de parámetros. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, como el tiempo se nos ha terminado, ¿verdad? Vamos a concluir con esto. Y en la próxima clase vamos a trabajar con un tipo de ecuaciones donde ya los coeficientes ya no son constantes. Van a ser coeficientes variables. Y vamos a ver las ecuaciones de Cauchy o ecuación equidimensional, ¿verdad? Bien, gracias por la atención y damos por terminada esta discusión.